Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Pablo Garate, soy candidato o precandidato a segundo diputado provincial por el Frente Renovador y hoy, bueno, estamos acá en el distrito de Puan para presentar formalmente la lista del Frente Renovador. Si bien públicamente ya Vanessa ha estado haciendo algunas entrevistas y algunas cosas ligadas a mostrarse como candidata, a nosotros nos parece que de cara a la sociedad es interesante que nombremos a todos quienes son nuestros candidatos, así podemos de alguna manera saber quién es quién. Bueno, la primera candidata a concejal titular es Vergara Vanessa, el segundo candidato es Betancor Susana, digo un solo nombre para no hacerlo más largo, Reynoso Carlos el tercero, Valenciano Rubén el cuarto, el quinto es Fornazal Horacio, el sexto Arévalo Leonel, todos candidatos a concejales titulares, concejales suplentes Hermantraut María, Ducar Rosendo, Da Silva Maristela y Fogel Rubén. Si algún apellido digo mal es porque no lo conozco. Consejero escolar titular Aranda Gabriela, Meso María Marta y consejeros escolares suplentes Sima Sandra y Hefner Andrés Antonio. Independientemente de la lista, nosotros, y bueno, para responder las preguntas que todos quieran hacernos, nosotros queremos también reconocer el acompañamiento de Marta, que bueno, nosotros ya vinimos en su momento a inaugurar este local y en la continuidad de ese trabajo. Y bueno, y fundamentalmente, yo ya lo he dicho en algún otro medio hace un rato, mi compromiso fuerte y decidido de acompañar a Vanessa, que es nuestra candidata a concejal y por la que, bueno, todos los que estamos de este lado vamos a trabajar fuertemente para que el Frente Renovador, a partir del 11 de diciembre o del 10 de diciembre, tenga un concejal en el Consejo Liberal del Distrito de Puan. Para mí, nada más. Si quiere hacer algunas preguntas, ningún problema. Bueno, en principio preguntarle por qué esta lista no hay ninguna persona de Puan, ya que cuando abrieron el local nosotros pensamos que en realidad Marta iba a tener un lugar en la lista o iba a ser la referente del partido. Bueno, a ver, nosotros lo que yo digo con respecto a ese tema ya me lo han preguntado y me parece que amerita que lo contestemos las veces que sea necesario. Nosotros, cuando uno construye un espacio político nuevo, como en este caso es el Frente Renovador, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en cada una de las secciones y en cada uno de los distritos, pequeños pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, la verdad que siempre hay, diríamos, entre comillas, dificultades que tienen que ver con que hay mucha gente que quiere participar del proyecto, pero la verdad es que hay gente que después prefiere siempre colaborar desde un rol diferente, no el rol de ser candidato. ¿Por qué esto? Porque a veces, si ustedes ven la cara de muchos de los que están sentados de este lado, la verdad es que es gente que si no es la primera vez que hace política, la verdad que ha militado muy poco. Entonces, cuando uno convoca un proyecto nuevo, con gente nueva, la verdad que a la gente común, a la que vive en Puan, en Tarregueira, la realidad es que le cuesta hacer política y poner la cara. ¿Por qué? Porque no es fácil debatir con otro candidato con más experiencia, que ya ha sido concejal, que ya ha sido candidato a intendente, o que tiene una experiencia en algún cargo ejecutivo. Entonces, a veces es difícil terminar de consolidar a alguien con poco tiempo de la construcción política que se transforme en candidato. Entonces, nosotros tenemos mucha gente que nos acompaña, pero la verdad que nos acompañan desde el lugar del que milita, del que acompaña, del que ayuda, y por ahí todavía en esta primera etapa de construcción del Frente Renovador no está decidido a ser candidato. Ser candidato, me parece que vos en la anterior conferencia de prensa, cuando me preguntaban si más iba a ser candidato, yo decía lo mismo que voy a decir ahora. Ser candidato significa tomar una decisión familiar, tomar una decisión de amigos, tomar una decisión de vecinos, es decir, significa un montón de cosas que hay gente que está preparada para hacer y hay gente que no está preparada para hacer, o que cree que todavía no es el momento de ser candidato en el momento que toca lo electoral. Yo creo que naturalmente, si este proyecto tiene continuidad como corresponde, si todos los que estamos sentados acá trabajamos
y esta primera etapa de agosto del 2011 y octubre del 2013 y octubre del 2013 nos va bien, en el 2015 seguramente vamos a tener no solo candidatos de Puan también, sino que vamos a tener candidatos de todas las localidades de este distrito, y este proyecto verdaderamente va a tener continuidad. De cualquier manera, nosotros le pedimos a Marta, yo le pedí a Marta que esté sentada hoy acá justamente por eso, porque nos parece que todos los que estamos de este lado y todos los vecinos que nos están mirando y todos los que vinieron a acompañarnos, todos están aportando su granito de arena en la función que cada uno nos toca. Y todos los que estamos en este proyecto acá en Puan vamos a ser parte del Consejo Deliberante si nos toca, y vamos a ser parte de un proyecto provincial si también nos toca a cada uno, en función de trabajar y darle una mano y resolver los problemas de los vecinos de Puan como distrito, de Puan como localidad. Con lo cual nosotros lo que convocamos a la gente, y yo lo decía hoy, nosotros a la gente la convocamos a un proyecto. En un proyecto político no importa tanto lo personal, importa lo que ese proyecto político representa y lo que ese proyecto político propone. Y nosotros creemos que Sergio Massa, los candidatos a diputados provinciales y los candidatos a concejales, el equipo de trabajo que tenemos en el distrito de Puan, va a tener muy buenas ideas pensando en el futuro. Con lo cual, en el futuro seguramente este proyecto desarrollado tendrá una amplitud que por ahí en el nacimiento siempre tiene esa dificultad que con el correr del tiempo se va a solucionar. Es un proyecto muy... Perdón, ¿puedo preguntar? Dale. Ya que estábamos con Martita Castro, si por ahí nos habíamos enterado, habíamos visto como que la habían dejado de lado en un momento a Martita. Nosotros la conocemos, es nativa de Puan, la conocemos de toda la vida, y nos pareció eso, ¿no? Como que había quedado un poco al costado. Por eso la pregunta de por qué no nosotros, la candidata. vuelvo a decir lo mismo, nosotros vamos a un proyecto político sin mezquindades, sin nada que tenga que ver con esas cuestiones. Tal vez a vos diríamos, de alguna manera tendrás algún motivo por decir que te ha parecido. Nosotros, yo la verdad que vine, a ver, yo la verdad que en el rol que me toca a mí, que si Dios quiere voy a ser legislador el 10 de diciembre, yo pienso al revés. Yo pienso que Marta va a ser importante en un trabajo que podemos hacer en conjunto en función de la tarea que ella viene desempeñando en esta comunidad. Ella tiene de alguna manera un rol social que no tiene que tener un cargo, y que seguramente ese rol social lo va a saber ocupar desde el lugar que sea. No, digo, la realidad es que a mí me parece que solo los que no tienen proyecto, los que diríamos se preocupan por los que están en la política de la política, pues, diríamos, ven este tipo de cosas. Nosotros vemos este proyecto todo lo contrario, con mucho entusiasmo. Nosotros, hoy yo se lo decía a él cuando hablábamos la nota por radio, le decía a Mario que yo es la tercera o cuarta vez que vengo a Puan. He venido en otras oportunidades, vine para inaugurar el local y vengo ahora. Y lo que sí te digo es lo siguiente: yo me comprometo, están las cámaras, están todos ustedes, a seguir viniendo por este grupo, por este equipo de trabajo, por todo este equipo de trabajo las veces que sea. Y cuando nosotros resolvamos los problemas, cuando haya una persona de Puan, de Darregueira o de cualquier otra localidad del distrito que tenga un problema y tenga la posibilidad de que este legislador le ayude a resolver el problema, se van a acabar las cuestiones de la política y vamos a ver la política como realmente se necesita, que es resolviendo los problemas de la gente y no pensando en las cuestiones de la política, que a veces en realidad pueden aparecer como comentarios en una columna política, pero a la gente que nos está mirando lo que le importa es lo que yo le decía a Mario: si la ruta 67 está bien, si el parque industrial de Puan tiene una industria más que genere empleo para los jóvenes de Puan que lo necesitan, porque en realidad está muy lindo el cartel, pero también necesitamos que estén las empresas para que genere empleo. Si un montón de ideas y cosas que podemos hacer, lo que tiene que ver con el comercio de Puan. Hoy yo escuchaba al senador López con un proyecto con media sanción sobre el comercio de Puan, y me parece que las buenas cosas, no importa quién las proponga, también las tenemos que acompañar. Si asociamos lo que tiene que ver con la situación que pasa al campo de la región para ayudar al comercio de la región, también tenemos que trabajar. Trabajemos por los problemas que le importan a la gente.
no por los problemas que le importan a los políticos. Que me parece que eso es lo que marca la diferencia, tanto Sergio Massa como el Frente Renovador. Es un proyecto muy nuevo y se habló mucho previo a esto para dónde iba a jugar Sergio Massa. ¿Tuvieron la misma aceptación en la sexta sección o un poco costó en ese temita de a ver para dónde se iba con este proyecto? A ver, la realidad es que yo creo que Sergio Massa hoy representa, cuando habla públicamente, representa lo que él verdaderamente siente y sintió siempre. Es decir, la libertad para decir lo que piensa y para decir, esto me parece que está bien, y si hay que mejorarlo, vamos a mejorarlo, y esto que está mal, o hay que cambiarlo, o si no está hecho, hay que hacerlo. Con lo cual, en realidad, yo dije en la vez pasada que vinimos a inaugurar el local, que ya iba a venir el momento de las definiciones políticas, que iba a venir el momento en que se despejara la incógnita. Y la incógnita se despejó de la manera que nadie pensaba, porque todos pensaban en Massa o dentro del oficialismo o dentro de la oposición. ¿Y Massa qué terminó reflejando? Terminó reflejando un espacio político que tiene, primero, la novedad política de ser un espacio nuevo en la provincia de Buenos Aires. Eso, ser un espacio nuevo, construir la política desde un lugar nuevo, es difícil. Por supuesto que es difícil, y es un desafío doble, porque en la sexta sección electoral hay 11 distritos que gobierna el Frente para la Victoria, con lo cual no es fácil hacer campaña en esos distritos. No hay un oficialismo en ningún distrito de la sexta sección electoral que acompañe al Frente Renovador. Por supuesto que esto es difícil. Massa decía en una conferencia de prensa hace unos días atrás que cuando, bueno, los que son más viejos, pues se acuerdan, cuando en el 85 Antonio Cafiero decide enfrentar a Herminio Iglesias en la renovación del peronismo en aquel momento, tenía una gran ventaja al desafío que tomamos hoy. En aquel momento el peronismo no gobernaba y nosotros hemos decidido renovar la política, realizar el cambio generacional que la política pide, generar una agenda de futuro y empezar a hablar de los problemas de la gente cuando el peronismo, o supuestamente el peronismo, gobierna. Y eso es un desafío doble y obviamente mucho más difícil. Pero la verdad que nosotros creemos que las motivaciones que nos llevan a ponernos en la cancha son lo suficientemente importantes como para que la gente tenga una alternativa en el medio de una sociedad dividida en dos, supuestamente, donde o está todo bien o está todo mal. Y en el camino nosotros tenemos la libertad de decir que la moratoria jubilatoria o la inclusión jubilatoria del 2007, 2006, 2007 fue buena, y que en realidad ahora nos parece que tenemos que avanzar en eso, que sería mejorar la calidad de la jubilación, el 82% móvil, restituir la pirámide jubilatoria. Como también nos parece que para la inflación hay que transparentar el INDEC, hay que tener políticas económicas que tengan que ver con bajar la inflación que afecta a la clase media, a los trabajadores, a los sectores humildes. Como también nos decimos que existe una constitución que es la ley máxima del país y esa constitución dice que no hay reelección. Con lo cual para nosotros está claro, a partir de hoy este espacio político, de hoy no, desde el momento que se lanzó, este espacio político tiene claro que no va a permitir la reelección porque es respetuoso de las leyes, que no va a permitir una reforma constitucional que abra esta discusión. Con lo cual nosotros le decimos a la gente, de cara a la gente, lo que pensamos, con libertad, con la libertad de que a veces es una paradoja, porque el gobierno dice que Massa es opositor y los opositores dicen que Massa es oficialista. Con lo cual, yo se lo decía hoy a Mario, cuando vos vas a un partido de fútbol y ves que los dos equipos insultan al árbitro, la verdad es que da la sensación que el árbitro está cobrando bien, porque si los dos no están de acuerdo, la sensación es que el árbitro está cobrando bien. Bueno, nosotros tenemos la misma sensación. Nosotros tenemos la sensación de que interpretamos una ancha avenida donde hay argentinos que dicen hay cosas que están bien y hay que mejorarlas, seguro, y muchas, y hay cosas que faltan y hay que hacerlas. Pero no podemos caer en la política bipolar de que para algunos este país es Disney y para otro es Bagdad, donde estaba todo destruido. Este país no es ni una cosa ni la otra. Entonces nosotros vamos por ese lugar que después los etiquetamientos lo pongan los otros políticos que hablan de políticos. Nosotros le hablamos de cara a la sociedad de los temas y de la agenda que a la gente le interesa. Vanessa, perdón, le voy a preguntar a Vanessa porque bueno, ya con Pablo intercambiamos un largo rato de charla y ahondamos en detalles. Me gustaría conocer tu impresión, comenzaste a transitar los primeros caminos en la política, ¿cómo era lo que vos te imaginabas, lo que veías de afuera y ahora ya metida en el medio de la campaña, qué panorama tenés, qué sensación tenés de la política, principalmente ya habiendo participado de algún acto en el medio donde estuvo el candidato a diputado nacional Sergio Massa? Bueno, para mí fue una sensación muy linda.
me parece una persona muy inteligente. Me llamó mucho la atención la forma que la gente se acercaba a él, la sencillez, la manera que explicaba sus cosas, todo lo que le preguntaban los periodistas. Realmente fue un discurso muy interesante, no fue muy largo, pero muy bueno. ¿Y cómo te ves dentro de este panorama político? La verdad que bueno, me costó decidirme, en realidad. Siempre me interesó la política, esa es una realidad. Esperé, porque primero no me sentía preparada, como decía, hoy a veces uno no está preparado en cierta manera para enfrentar a veces ser político, pero bueno, yo estuve con otras personas ayudando por el tema del ALSEC, que yo fui presidenta, que estoy ahora en licencia para ocupar este cargo, y realmente vi tantas cosas injustas, tantas cosas que no se cumplieron. Realmente el ALSEC se valoró muy poco, estamos a punto prácticamente de que desaparezca, porque es como que a nadie le interesa. Y justamente por ese motivo me molestó mucho que realmente se están perdiendo vidas por no haber prevención. Justamente hay mucha gente que necesita ayuda, va a mi casa a pedirla, cuando en realidad tendría que ir al municipio. Yo realmente no es mucho lo que puedo hacer. Tengo el consultorio hace 1 año y medio cerrado, porque no tengo la médica que atienda y esté haciendo los PAP, los Papá Nicolau. Los Papá Nicolau cuando se hacían se perdían, habían cosas irregulares que realmente la comisión corría mucho riesgo, porque creo que con la salud de la gente uno no puede jugar. Entonces decidí cerrarlo hasta regularizar todo este tema. Pedí a gritos ayuda a todos los políticos que estaban en contacto de poder ayudarnos. Realmente no tuvimos respuestas, y cuando recibí esta propuesta de integrarme a la lista, pensé, digo, bueno, intento estar en la lista porque me parece que es más factible que llegue mis reclamos más fácil que siendo presidenta del ALSEC, ¿no es cierto? Entonces hice un paso al costado en tener una persona para que esté ocupando mi lugar, y bueno, quiero luchar por lo que es la prevención, que no hay prevención en el partido de Puan. Estuve recorriendo Puan, estuve recorriendo todos los pueblos del partido. Por ejemplo, Felipe Solano tiene un médico. Creo que eso es algo muy penoso, ¿no es cierto?, porque la gente se siente muy desprotegida. Hay muchos reclamos en la calle con respecto a las cloacas acá en Puan. Realmente es un desastre. Hoy estuve caminando todo Puan y realmente es muy penoso lo que se está viendo. Gente que vive en el medio del charco. Creo que es muy triste que esté pasando eso. Después, bueno, estuve también viendo de chicos que están estudiando, que no tienen becas, que los padres ya no saben cómo poder ayudarles, y chicos que realmente tienen muy buenas notas y creo que se gastan en otras cosas que realmente no valen la pena, ¿no? Pablo, ¿cuál sería el mensaje para doña Rosa que puede llegar a decirle, bueno, sí, son todas buenas personas, los conocemos, trabajan, son íntegros, pero no han transitado en política? ¿Los votaría? No sé. ¿Cuál sería el mensaje para...? El mensaje, un poco lo decís vos, el mensaje es, de la misma manera que la gente le pedía a Massa que sea candidato, que significaba dejar de ser intendente cómodamente, intendente de Tigre, esto del desafío o de, entre comillas, ese salto que había que dar, no al vacío, sino un salto muy grande. Bueno, este es un poco parte de lo mismo. Yo creo que el Frente Renovador en general expresa ese salto de pasar de soy crítico, de tengo una mirada diferente, de estas cosas sí, estas cosas no, a expresarlas políticamente.
A mí me parece que ahí es donde lo que decimos en el café o en el lugar de trabajo, o cuando vamos a comprar el pan, o esa queja que el valor del pan, pero no la expresamos políticamente, bueno, este me parece que es el desafío, no solo el desafío de Massa, porque la verdad que Massa además es un dirigente muy conocido públicamente. Yo creo que es el desafío de la gente que está acá, de dejar de tener la mirada crítica sobre su pueblo, sobre el destino de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros todos, de alguna manera, debemos hacernos cargo y tratar de dar un pasito en función de ayudar a resolver los problemas del lugar donde vivimos. Entonces, la realidad es, hay muchas cosas que seguramente, diríamos, se han resuelto y hay muchas que no. O sea, a mí me parece que es momento de que los espacios nuevos de la política le den lugar a la nueva gente de la política, pensando de lo generacional. Yo tengo 42 años y me encuentro con el desafío de poder representar al interior de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es un desafío obviamente que muy lindo, pero además es un desafío muy serio, muy responsable, pensando en lo que viene en la política de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que todos de alguna manera tenemos esa sensación de que decía Vanessa, de no saber, de no saber si decidir o no decidirnos. Cuando nos decidimos, esto es como cuando la gente decide. Cuando la gente decide es una fuerza lo suficientemente poderosa como para cambiar las cosas. Y nosotros creemos que la gente común, la gente que uno ve comúnmente en el pensamiento del día a día, es la que puede transformar las cosas. Y la realidad es que Massa, en esa misma entrevista que decía, o en ese mismo discurso que decía Vanessa, decía: yo soy una persona común, preocupado por los problemas comunes de la gente, pero que no se resuelven. Entonces, si esos problemas no se resuelven, intentemos resolverlos. Vanessa, cuando vos decís hay gente que vive en el charco, ¿a qué te referís? Porque esa frase te puede llegar a traer muchos problemas. No, gente que realmente no puede salir de la casa porque hay pantanos adelante de las casas. Estuve caminando por varios lugares de Juan y realmente me sorprendió el mal estado de las calles. Por ejemplo, no pueden entrar a sus garajes porque hay un tremendo charco, porque rebalsó la cloaca, hay mal olor. Creo que no es digno para el ciudadano de Juan que esté viviendo de esa manera. No, yo te entiendo, pero para que vos... Sí, no me refería en ese sentido, porque yo fui hoy a casas que no podía casi entrar, era todo agua alrededor de todas las casas, gente que tiene el auto parado afuera porque no lo puede entrar a su garaje. Creo que no, me parece que no es justo. Creo que todos pagamos un impuesto, todos cumplimos como ciudadanos con todas esas cosas, y no puede ser que esté pasando eso, que haya un mal olor, que estén viviendo con eso, ya trae contaminación, creo que no es bueno para la salud de la gente, ya se está complicando, porque no es solamente un charquito, esto ya pasa a que las cloacas rebalsan y se complica esto en una situación, me parece ya media complicada, ¿no? Vanessa, la pregunta mía es, vos estás hablando de obras públicas, hablaste de salud, ¿cuál otro proyecto sería, si obtenés una banca en el Consejo Deliberante, que tengas en mente? ¿Qué otro proyecto? Pasa que hay muchos problemas en el partido de Juan. Yo conozco, por ejemplo, todos los pueblos, porque bueno, yo lideré el grupo de Avon, entonces es como que tuve la posibilidad de tener contacto con toda la gente que camina en las calles y que te viene a decir, ¿no es cierto?, toda la problemática sin preguntársela, te la comenta directamente, ¿no? Por ese motivo, para mí es, no es tan difícil, ¿no es cierto?, saber la problemática que hay. Por ejemplo, Felipe Solá tiene el problema del agua, que realmente la tiene que comprar porque no puede consumir agua, no tiene agua potable. Eso es un problema muy serio también. Hay muchas casas y muchos terrenos que no tienen su escritura de hace muchísimos años. Por ejemplo, San Germán también tiene, bueno, ahora lo acomodaron un poquito más, pero también tenía las calles en muy malos estados. Darregueira, tiempo atrás, directamente vivíamos con mucha maleza, mucho yuyo,
no se cuidaban los parques, no se cuidaban las plazas. La verdad que dejaba mucho que desear, mucho que desear, daba muy mal aspecto al pueblo y realmente los ciudadanos manifiestan muchas quejas. El tema de salud es el tema que más la gente está pidiendo, porque no hay oculista, no hay un anestesista. Ese tema está muy manoseado también. Bueno, hay que trabajar mucho, ¿no es cierto? El tema es que la gente confíe en nosotros para que nos voten, para que nosotros podamos ayudar todos estos proyectos, porque realmente si no nos votan, nosotros, por más que nos vengan con muchos proyectos, con muchas inquietudes, con muchas cosas, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Yo aposté por ahí en gente común, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que la gente de la calle es la que más sabe de las necesidades y del día a día, lo que cuesta vivir, lo que cuesta mandar a un hijo al colegio, el tema de la droga. Eso es un tema que realmente está preocupando muchísimo en todo el partido, cada vez está más, se está agrandando. Se necesita, hoy por ejemplo cuando estuve acá en Juan, muchas madres se me acercaron para decirme que hace falta un lugar de contención para los padres y para tener los chicos. Tampoco hay seguridad, ¿no es cierto? Así que bueno, esa parte hay que trabajarla mucho, ¿no? Pero bueno, es como que nosotros necesitamos el apoyo de todo el partido para poder llegar a cumplir esto, ¿no? En estas primarias hay muchas ofertas políticas y se va a necesitar un piso como para poder estar peleando también en octubre. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven difícil? No, nosotros, a ver, yo creo que la cuestión de las primarias me parece que más que el piso electoral, que es del 1,5%, en general no hay problema, obviamente, hoy en muchas encuestas se está incluso liderando las encuestas. A mí me parece que lo de la primaria tiene dos cuestiones. Uno, para nosotros lo que le planteamos a la gente es que para poder ganar en octubre nos tienen que acompañar en agosto, tenemos que tener la suficiente fuerza y la suficiente potencia electoral en agosto como para poder definitivamente ganar el 28 de octubre, con lo cual en ese sentido me parece que nosotros planteamos la primaria por esa cuestión, y lo que tiene que ver en términos generales la ley de la primaria tiene que ver con resolver los conflictos dentro de los partidos, como hay en algunos distritos. En mi distrito de Tres Arroyos hay internas en dos de los tres en dos partidos más hay internas, y bueno, es saludable que se resuelvan en la primaria. Nosotros que no tenemos internas, nosotros necesitamos que la gente nos acompañe, porque el proyecto de Massa tiene que ganar en agosto para obviamente ganar la que verdaderamente vale, que es la del 28 de octubre. ¿Cómo tiene contemplado el proyecto de Massa la realidad del sudoeste bonaerense? Bueno, mira, la realidad es que yo digo, nosotros creemos que la realidad es que nosotros, lo primero que hay que pensar, yo en el 2009 fui 9 meses diputado provincial, en reemplazo de quien fuera intendente de Torquín, Gerardo Ratero. Y lo primero que me di cuenta cuando estaba en la Cámara es que hay que intentar ir con mucha más fuerza los legisladores del interior, en función de que naturalmente por la densidad poblacional, por la situación, los legisladores o los distritos de alrededor del conurbano bonaerense tienen mucha fuerza. Nosotros tenemos la realidad, que sentarnos a pensar claramente cómo reinstalamos el interior bonaerense en la discusión política de la provincia de Buenos Aires. Yo lo digo con mi distrito, cuando estoy en mi distrito digo, Tres Arroyos es el segundo lugar de la sexta sección electoral, no tiene un funcionario provincial, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a incidir en las decisiones si estamos fuera precisamente de las decisiones? Bueno, esto es una muestra nomás de que a mí me parece que debemos ir con una actitud diferente, pensando en que en la provincia de Buenos Aires, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, los legisladores inclusive, conozcan la realidad del interior. Porque a mí me tocó discutir en aquel momento, diríamos, la ley del sudoeste, yo estaba en ese momento, que después es una ley muy buena, pero todavía le falta implementación, recursos. Bueno, discutamos los recursos, porque a veces discutimos los recursos de la provincia de Buenos Aires con respecto al gobierno nacional, pero me parece que dentro de la provincia de Buenos Aires también hay que tener una discusión del interior y del conurbano. Massa tiene
una premisa muy importante y muy fuerte, que es la descentralización. Él plantea la descentralización de la justicia para que cada uno de los distritos pueda tener un juez de garantía, plantea la descentralización educativa para que haya cosas que se puedan resolver desde el distrito. A mí me pasó en mi distrito, solo tuvimos, y fue un poco nacional, uno de los lugares más afectados por la gripe A fue Tres Arroyos, y no se pudo cerrar la escuela, y nosotros planteábamos como Frente Renovador que se cerrara la escuela y no lo pudimos hacer. Y el otro día lo decíamos con Massa Orlando, si hubiera existido la descentralización educativa hubiéramos podido hacerlo, porque nos hubiera permitido decir, este problema que es extraordinario, y que es extraordinario además solo por ser de Tres Arroyos fundamentalmente, puede ser que haya que, diríamos, cerrar la escuela, y si esa decisión se tome desde Tres Arroyos, no tener que venir un funcionario de La Plata que a veces viene, que a veces no viene, que venía a la mañana, que venía a la tarde, que venía a la noche, que venía el otro día, y mientras tanto nosotros tuvimos tres muertes en Tres Arroyos por este tema. Con lo cual, en el medio también, por ejemplo, no nos vayamos a cerrar una escuela por problemas de gripe A. Una escuela tiene que cambiar un calefactor. Exactamente. Tiene que estar penando Mario, un montón de días detrás de los funcionarios de la provincia. Massa dice que la directora tiene, en algunos distritos importantes del interior, tiene 1000 alumnos y no puede cambiar un poquito, o no puede cambiar. Entonces la realidad es que, y lo mismo digo con lo del sudoeste, porque a veces, ¿cuánto mejor se podrían utilizar los recursos destinados al desarrollo de esta región tan complicada si fuera solo de la misma región? Nosotros tuvimos que votar en aquel 2009 la exención impositiva no solamente a la región esta, sino a una parte que no era exactamente la más afectada, y teníamos una discusión. En mi distrito a Tres Arroyos se lo excluía solamente por considerar la producción de una parte de Tres Arroyos, la que tiene que ver con la ruta 3 para el Atlántico, y no se contemplaba la parte del Tres Arroyos que tiene que ver ligado a Coronel Pringles o a Coronel Dorrego, que tenía las mismas problemáticas que los distritos de al lado. O sea, distrito por medio teníamos el mismo problema, pero el límite era el límite político, no el límite económico. Decidía si sí o si no. Esas cosas son producto del desconocimiento de los funcionarios que están a 500 kilómetros donde se deberían tomar las decisiones. Entonces, cuando nosotros desde el interior sentemos claramente las bases para que podamos trabajar, influir en las decisiones, muchas de las cosas que hoy no ocurren van a ocurrir. Y además, el desafío que tenemos por delante es que en el futuro tengamos más funcionarios que conozcan los distritos de la provincia de Buenos Aires, los distritos del interior. Por eso yo decía al principio, este equipo de trabajo que está sentado acá, ustedes lo van a ver muchas veces después del 10 de diciembre, porque vamos a volver las veces que sea necesario. Porque el ejemplo que a veces vemos, que hay muchos legisladores que no recorren los distritos. Algunos tienen la suerte de tener legisladores en su distrito, pero los que no lo tienen necesitan que los legisladores vengan. Y bueno, nosotros tenemos ese compromiso, tenemos que tratar de cambiar de dónde se toman las decisiones, que todas las decisiones no se tomen ni en Buenos Aires ni en La Plata, sino que también nos den parte de la decisión al interior, que muchas veces aportamos y acompañamos desde los impuestos, desde las tasas, y a veces la respuesta no la recibimos. Muchas veces, fíjense, cuando hay inundaciones en las canalizaciones, todo lo que hay que terminar preguntando y pidiendo información, ¿para qué? Para que después esto tranquilamente con los recursos técnicos se podría hacer de otra manera. Entonces la realidad es que el desafío es, yo le decía a Mario una cuestión que es importante. Nosotros nos hacemos cargo de que la provincia de Buenos Aires ha sido gobernada por el justicialismo desde hace mucho tiempo, pero también nos hacemos cargo de que seria y responsablemente le vamos a plantear a la gente para el futuro cómo resolver los múltiples problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que, acompañando a Sergio Massa, que ha sido un intendente que claramente tiene propuestas, que claramente ha resuelto los principales problemas de su distrito, estamos muy cómodos y naturalmente pensando en lo que para nosotros es lo más importante, que es la agenda del futuro. Esta elección legislativa es el puntapié inicial. Naturalmente, una elección legislativa no resuelve todos los problemas, porque después vienen las elecciones donde vienen los ejecutivos. Pero esto es, como dijimos hace mucho tiempo cuando la decisión de Massa no estaba, esto es paso a paso. Ya van a venir las definiciones. ¿Cómo ves el escenario político a 2015? No. Massa dice, cuando le preguntan eso, ¿sabe qué dice Massa? El 2015 es el viaje a la luna. La realidad es esa. Nosotros vamos a resolver la coyuntura electoral, vamos a mostrar esta nueva fuerza política, vamos a mostrar las propuestas que tenemos, vamos a trabajar en estos 2 años que seguramente hay muchos desafíos. Porque a ver, pensar en el 2015 y no pensar en la inflación, pensar en el 2015 y no pensar en la inseguridad, pensar en el 2015 y no pensar en los múltiples problemas que afectan a la gente, me parece que solamente los políticos que miran la política están pensando en el 2015. Los políticos que queremos poner la agenda de la gente en la legislatura,
o en el Congreso Nacional, tenemos que pensar en el día de mañana, en el día de pasado, día a día, incluso en los próximos años cuando tengamos responsabilidad mayor. Igualmente, en octubre, pasada la elección, ya comienza a jugarse el 2015, Pablo. La misma agenda periodística lo va a poner sobre el tapete y los políticos se van a tener que contestar. No sé, Massa, la agenda política, la agenda de los medios le pedía a Massa que se defina mucho antes. Y Massa se defendió cuando yo dije acá, cuando él creía que era el momento. Con lo cual, yo creo que pensando en el 2015 va a ser exactamente igual, por lo menos para una persona como Sergio Massa, que está pensando hoy. A ver, cuento una anécdota. En Bahía Blanca le plantearon el tema de los puertos y hubo gente que planteó la municipalización de puertos. Bueno, inmediatamente, en el momento le plantearon los legisladores los pocos legisladores que tenemos hoy, diríamos, como fuerza nueva en la legislatura de la provincia, que trabajen en el proyecto y que lo presenten. Nosotros tenemos que resolver los problemas de ahora. No pensemos más en el 2015. Pensemos en los problemas de ahora que tiene la gente. Pensemos en la gente que nos está mirando y escuchando, que no tiene tiempo para pensar en el 2015 si en un distrito como el mío le roban y le picañean a una jubilada. No pensemos en el 2015 si un jubilado tiene que pagar, el jubilado que mejor está paga ganancias. No pensemos en el 2015 si hay muchos trabajadores que están pagando ganancias en un país como el nuestro y donde no se discute una reforma tributaria en serio. Entonces, ¿qué vamos a pensar en el 2015 si los problemas que tenemos es necesario que los resolvamos ahora, porque ya es tarde? Entonces, es necesario que resolvamos estos problemas. No pensemos en el 2015. Si es como dijo Massa en el programa de Animales Sueltos, lo decidió 72 horas de la presentación de listas, espere 72 horas antes de la presentación de listas de 2015.